con esta serie de vídeos de cómo analizar el gráfico pre-sesión, ¿vale? O antes de que vayamos a empezar nuestra sesión operativa. Hay diferentes niveles de zonas que debemos tener en consideración antes de ponernos a operar, bien sea apertura americana, bien sea apertura europea, bien sea media tarde, ¿vale? Vamos a intentar automatizar lo máximo posible esta herramienta que tenemos de ver cuáles son las posibles zonas relevantes donde el precio pues, pueda sufrir alguna parada, algún rechazo. Si estamos en alguna operación un poco más de largo plazo, pues buscar esa zona objetivo donde es probable que la fuerza contraria aparezca, ¿vale? Entonces vamos a tener que empezar a analizar el gráfico en temporalidades en principio diarias. ¿Y qué vamos a buscar en estas temporalidades diarias? Bueno, pues vamos a buscar dentro de la acción del precio. ¿A qué me refiero con dentro de la acción del precio? Bueno, este es el gráfico del Nasdaq ahora mismo, ¿vale? Con el mercado en movimiento. Y lo que vamos a buscar es zonas relevantes que estén un poco por encima de la acción del precio y que estén un poco por debajo de la acción del precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene sentido que ahora mismo con el precio alrededor de los 14.400 puntos aproximadamente estemos buscando niveles pues por aquí debajo, en 11.000 puntos. Ya más adelante, si el precio se acerca a esos niveles, pues sí que tendríamos que buscar zonas donde es probable que el precio pues tenga algún rechazo o pueda suceder algo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las zonas o cuáles son los niveles que nosotros vamos a marcar como zonas relevantes en un gráfico diario? Pues como tenemos comentado muchas veces, las zonas que a nosotros nos interesan en gráficos diarios o en cualquier otro tipo de gráficos son aquellas zonas o aquellas velas donde el volumen profesional ha hecho acto de aparición. ¿Y qué entendemos por volumen profesional? Bueno, esta quedaría fuera del rango, pero podemos utilizar como ayuda, pues trazar una línea donde más o menos, o incluso trazar la media del volumen, ¿vale? Pero donde aproximadamente vemos que coinciden muchos de los volúmenes. Bueno, pues ¿cuáles vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar aquellos que son evidentemente mucho más relevantes que los que tenemos por la misma zona, ¿vale? Vamos a seleccionar estos volúmenes que sean muy relevantes y que además de ser relevantes, por supuesto, coincidan o estén dentro de nuestra zona de acción, ¿vale? Aquí podemos coger incluso esta estructura toda porque el precio está pues en la mitad. Vale, perfecto. Pues una vez tenemos localizadas esas velas de volumen muy alto, vamos a marcar. ¿Y qué marcamos? Bueno, pues vamos a marcar sus máximos y vamos a marcar sus mínimos. Al principio puede coincidir y es habitual y debemos considerarlo incluso como algo normal que a lo mejor un máximo o un mínimo de una vela de volumen de aquí pueda coincidir con un máximo o un mínimo de alguna vela posterior, de más adelante. Eso es lógico. ¿Y por qué es lógico? Bueno, no nos olvidemos nunca de esta frase, y es que volúmenes altos, volúmenes profesionales son muy relevantes desde que se crean hasta el precio en el futuro, porque es una zona donde el profesional ha tenido interés. Y como es una zona donde el profesional ha tenido interés, lo lógico es que vuelva a visitar esas zonas donde ha tenido interés. Entonces, si durante el análisis de las zonas de volumen profesional, de los máximos y los mínimos, vemos que coincide alguna zona, después ya veremos o ya daremos las herramientas necesarias para saber cuál es más relevante o con cuál nos debemos de quedar. Vale, ahora mismo vamos a marcar en esta zona, vamos a ver si este volumen, por ejemplo, no entraría dentro de nuestra zona operativa y el siguiente tampoco, con lo cual aquí no marcaríamos nada.
Este sube un poquito más de lo habitual, con lo cual marcamos su mínimo y marcamos su máximo, ¿vale? Este ya lo tenemos localizado. Este de aquí arriba es también un volumen relevante, lo podemos marcar. No os preocupéis porque al principio salgan demasiadas zonas. Luego veremos cómo las podemos ir adaptando o quedándonos con aquellas zonas que son mucho más importantes que las anteriores. Vamos a borrar estos elipses para que nos quede más clara la zona. Siguiente volumen, este volumen alto de aquí, que es, bueno, esto quedaría, vamos a ponerlo un poco más amplio para encajar este máximo de aquí, ¿vale? Este sería el máximo y este sería el mínimo. Vale, y aquí por ejemplo ya tenemos uno de estos casos en los que ya tenemos, digamos, un volumen más relevante que el anterior. Es decir, ¿qué es más relevante? Este volumen que acabamos de marcar ahora mismo aquí o este volumen que acabamos de marcar aquí. Pues bien, o este volumen que acabamos de marcar, no sé si habíamos marcado o no, ahí, vale, no es relevante. Lo importante es que de esta zona, ahora mismo, el volumen más relevante es el de esta vela bajista, con lo cual esa es la zona que nosotros vamos a tener en consideración para el futuro, porque es el volumen, digamos, más relevante o el volumen más alto de toda esta estructura que tenemos por aquí. Fijaros, este siguiente volumen coincide, el máximo está dentro del rango y el mínimo coincide con este rango, con lo cual ya no lo tengo en cuenta. Ya sé, esas dos zonas son las zonas que ahora mismo son las importantes a nivel diario. Este volumen está fuera, estos volúmenes están fuera, este volumen está fuera y aquí tenemos, por ejemplo, un volumen, pues probablemente el más alto de muchos meses. Bueno, pues evidentemente este sí que es una zona muy relevante que debemos tener en cuenta para el futuro. Lo mismo que sucederá con este volumen de aquí, que vamos a ver si no se solapa con el volumen que teníamos anteriormente. Fijaros, un volumen marcado del pasado, de meses atrás, ha servido ya como zona importante, como zona importante, como zona importante. Y este volumen vamos a marcar también esta zona de máximos que tenemos aquí. Vamos a ver si nos deja algún volumen más. Este volumen de aquí, el máximo lo podemos considerar aquí. Y fijaros como este mínimo de este volumen de aquí es el mismo que o muy próximo a este que tenemos aquí. Vale, estas serían, vamos a borrar esta zona, estas serían o sería la manera en la que deberíamos tener marcadas nuestras zonas operativas en un gráfico diario. ¿Por qué marcamos estas zonas en un gráfico diario? Bueno, pues porque toda esta acción del precio en el pasado va a tener muchísima relevancia cuando el precio interactúe de nuevo con estos niveles. Vamos a ver cómo el precio, fijaros, cuando esto lo hemos marcado mucho más atrás. Vale, pues fijaros, zona de interacción del precio. El precio todavía sigue por abajo y ahora mismo estamos llegando a esta zona. Fijaros como aquí ha sido zona de interacción del precio, zona de interacción del precio, y qué casualidad que aquí ha habido zona de interacción del precio y han abierto con un pequeño gap, ¿vale? Entonces, momentáneamente, lo que viene siendo el marcar las zonas en niveles diarios, ya lo tenemos marcado, ya tenemos nuestras zonas más relevantes y ya tenemos nuestras zonas digamos claves o críticas, donde es probable que cuando el precio interactúe en esa zona, pues o tenga un rechazo o le cueste superar ese nivel, ¿vale? Entonces son zonas donde cuando el precio llegue aquí tenemos que estar más pendientes que nunca, porque es probable que ahí
sucedan cosas. No sabemos lo que, para eso nos tendríamos que bajar de temporalidad, tendríamos que empezar a analizar en otras temporalidades, pero en este vídeo lo que quiero es que entendamos cómo marcar estas zonas relevantes de volúmenes profesionales en el pasado. ¿De acuerdo? Si queremos también en diario marcar las zonas de volumen de lo más actual, podemos hacerlo. Y luego, a medida que bajemos las temporalidades, ya podremos ajustar esas zonas a lo que nos esté diciendo la acción del precio. Fijaros cómo, qué casualidad, que en el mercado nada es casualidad, que este máximo del volumen de esta sesión ya coincide con un nivel relevante y además es un volumen alto en gráficos diarios. Y fijaros también cómo este volumen alto ha llegado justo a una zona que venía del pasado de otro volumen alto. Como veis, es muchísima la información que nos proporcionan estos niveles marcados por volúmenes altos, por volúmenes de dinero profesional, ¿vale? A medida que avancemos en el análisis, bajaremos a 60 minutos, iremos viendo más situaciones para estas zonas que hemos marcado, digamos a nivel general, podamos ir ajustándolas un poco a la acción del precio, ya sea con zonas de liquidez, con volúmenes climáticos que veremos a continuación en los siguientes vídeos, ¿vale? Ya iremos viendo cómo crear nuestro mapa operativo para cuando llegue la sesión que vayamos a operar, ya puede ser sesión europea, sesión americana, puede ser a media tarde si tengo un trabajo y no puedo sentarme justo cuando llega la sesión americana, ¿vale? Cada uno evidentemente va a tener sus circunstancias, pero esto es un hábito que debemos integrar en nuestra manera de operar para que nos sea más sencillo identificar esas zonas en las que podamos pues, esperar que el precio interactúe y ver si nos van a dar alguna oportunidad operativa. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es lo que quiero que entendamos principalmente de cómo señalar las zonas relevantes en gráficos diarios y ya os digo, durante esta lista de reproducción del análisis precesión pues iremos viendo diferentes niveles o diferentes maneras de poder analizar estas zonas para que nos faciliten la operativa. Así que nada más, de momento eso es todo y nos vemos en siguientes vídeos.